Buenas tardes a todos. Hemos llegado a la última sesión de En Claro. Estamos muy contentos porque seguís siendo fieles, ahí estáis, un grupito, hoy es viernes, muchos se habrán ido de fin de semana y ahí están. Muchas gracias. Como bien sabéis, estas jornadas las podemos organizar gracias al patrocinio del Gobierno de La Rioja y también gracias a vuestro interés y a vuestro apoyo. Y nada, voy a pasar a presentaros a los tres componentes de la mesa redonda. A dos de ellos ya los conocéis, uno es Óscar García y la otra es Blanca Arias. Y la tercera pata de esta mesa redonda, madre mía, te llamo pata, María, No es pasa nada. María Pérez López de Heredia, que es licenciada en Filología Inglesa y doctora en Traducción por la Universidad del País Vasco. No me gusta a mí nada más que tener dos traductoras como yo en esta mesa redonda. María además da clases de traducción en la Universidad del País Vasco y también da clases en el máster de Literatura Comparada y Estudios Literarios. Forma parte del grupo de investigación consolidado Talima Itzkulik. No sé si lo he dicho bien, es que yo tengo un poquito de sangre de vasca, pero poco. Perfecto. Y bueno, pues y además es investigadora, sus principales intereses y líneas de investigación están en la traducción literaria, escénica y audiovisual, relacionados con la censura, el género y la accesibilidad, que es una de las cosas de las que vamos a hablar en esta mesa de redonda. Ha publicado libros y artículos, tanto a nivel nacional como internacional, y traduce para editoriales, instituciones y empresas. Vamos, una chica muy, muy completa. No me queda nada más que deciros que, como todos los días, si tenéis algún problema, alguna duda, algún comentario, nos lo digáis a través del chat y para preguntas a través del botón de preguntas y respuestas. Y le voy a pasar, ¿quieres decir algo, Antonio? Yo creo que sí, di algo, que yo he dicho muchas cosas Sí, hoy. muchísimas gracias, Isabel, por la presentación y por seguir organizando y dirigiendo los En Claro, que hoy cerramos y eso con el plato fuerte. En las mesas redondas lo que nos gusta es hacer también una recapitulación y todo lo que hemos ido aprendiendo de unos y otros, pues contrastarlo y llegar a un diálogo. He aclarado desde el primer día, desde que lanzamos En Claro, que la última mesa redonda es para charlar, intentar llegar a algún acuerdo y valorarlo, porque es un tema con muchas aristas y complejo. Y no se trata de un reality show, no queremos un escándalo ni una bronca, porque además no nos prestamos, tampoco damos tanto juego para tirarnos los trastos de la cabeza. Pero sí que es verdad que, precisamente como decía Isabel, como profesionales del texto, nos enfrentamos a textos que van a tener que ver con el lenguaje claro, textos que van a tener que ser accesibles o textos que necesitan que el lenguaje sea inclusivo. Y lo ideal es decir, que sea todo a la vez, pero vamos a ver cómo se puede hacer esto, ¿no? Esa es la idea de este debate, ¿no? ¿Qué hacemos los profesionales del texto cuando entran todas estas variantes? Entonces yo creo que quizá lo más interesante sería empezar a ver qué significa cada uno de estos puntos. Yo creo que Óscar nos dejó claro lo que era el lenguaje fácil, pero nos lo va a recordar para diferenciarlo del lenguaje claro, y Blanca también nos hablaba de accesibilidad y, por supuesto, María, va a ser todo tuyo para que nos hables de lenguaje inclusivo, ¿de acuerdo? Así que, si queréis, empezamos con el resumen rápido de Óscar, Blanca y María, y luego ya empezamos a las preguntas, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias Antonio, Isabel, y bueno, encantado de compartir esta mesa con María y con Blanca. Bueno, como simple recordatorio, lectura fácil es esa forma de redacción, de comunicación enfocada a personas con dificultades de comprensión lectora, que no es un público pequeño, como vimos el otro día, que puede abarcar hasta 1/3 de la población, pero que es muy heterogéneo. Entonces, tenemos que ver siempre el foco desde esa particularidad, que es aquella forma que ayuda a aquellas personas que tienen mayores dificultades a leer con más sencillez. Bueno, yo tengo la Blanca. sensación de que me has hecho la pregunta que requiere respuesta un poco más larga, ¿no? ¿Qué es la accesibilidad? El otro día en la presentación, la respuesta breve es, el otro día en la presentación os dije
que hay varias modalidades de lenguaje, varias formas de redactar, entre ellas la lectura fácil, que contribuyen a una comunicación más accesible, a un lenguaje más fácil de comprender. Entonces, por un lado, podemos quedarnos ahí, si queréis de momento, ¿no? Comunicación más accesible. Y si quieres, luego, Antonio, podemos hablar del título de esta mesa, ¿no? Que es la idea de derecho a la accesibilidad. Pero eso yo creo que requiere ya alargarse y si queréis espero un poco a decir. Pues por mi parte veo que me veo a medio camino, somewhere in between, en algún sitio a medias, entre el lenguaje accesible y el lenguaje inclusivo. Cuando hablamos de accesibilidad, yo creo que hablamos de accesibilidad y hablamos de inclusión, ¿no? Más allá de la accesibilidad. Y claro, ahora de repente estamos contraponiendo estos términos que para mí son complementarios, totalmente complementarios. Entonces me siento un poco la mala de la película y de los estudios de género, porque claro, me parece que son cuestiones que tal vez no sean comparables. No sé si podemos hablar de derecho o podemos hablar de otra cosa, de derecho a la accesibilidad. Sí creo que hay una necesidad de que exista un lenguaje inclusivo en el sentido de nombrar todo, porque lo que no se nombra no existe, como decía Steiner hace muchos años, pero a mí me gusta más hablar de inclusión en el sentido, perdonadme, inclusivo del término, ¿no? Que incluya todo. Que incluya a las personas, como decía Óscar, que tienen por lo que sea una dificultad, por la razón que sea, una dificultad para acceder a un contenido. Eso me parece que es, no sé si es un derecho u otra cosa, pero me parece que es fundamental. Que luego además podemos nombrar lo que ha sido invisibilizado durante siglos, me parece interesantísimo. Pero lo siento mucho para quienes quisieran que yo iba a ser la que iba a lanzar las dianas de lenguaje inclusivo, tal y como podemos hablar también en términos de corrección política, ¿no? Tal y como lo entienden los parámetros y las normas de la corrección política. Bueno, pues yo creo que de esto tenemos mucho que hablar. Y me parece que vamos a estar más de acuerdo, igual de lo que a Antonio le gustaría. Nos vamos a lanzar menos vamos a intercambiar menos dardos, porque me parece que estamos todos en el mismo barco, ¿vale? Y ya me callo, que ya me he enrollado mucho, me parece. No. Para Sí, de hecho, variar. te voy a hacer hablar más. Porque precisamente el lenguaje inclusivo se ha centrado mucho el foco más en las cuestiones de género. Pero lo cierto también es que lo inclusivo empieza a ser un saco donde entra todo también. Por mi parte, pienso también que al ser un saco donde entra todo, también se empieza a perder el punto de vista precisamente sobre lo que quizás era más relevante y por lo que se hablaba en lenguaje de género. Pongo por caso el ejemplo de Nueva Zelanda, cuando Vodafone Nueva Zelanda ya no está utilizando Nueva Zelanda y creo que están utilizando el nombre aborigen, para que la presencia de los aborígenes sea inclusivo también en ese sentido. Es decir, que a veces inclusivo entran muchas cosas. Y si precisamente una de las intenciones era visibilizar el papel de la mujer, visibilizar las cuestiones de género, de repente empieza a desaparecer, ¿no? Entre otros temas. Y esto solamente en la inclusión, ¿no? Y corrígeme si me equivoco, que para eso estamos. Yo es que creo que en estudios de género, esto es otro debate que no viene aquí, pero yo creo que no podemos separar ni feminismos, ni otro tipo de estudios dentro de los estudios de género, de lo que llamamos interseccionalidad, que es un poco lo que has apuntado tú, ¿no? Hablamos de los ejes que confluyen: raza, clase, género, condiciones cualesquiera del ciudadano. Hablamos, si estoy siendo incorrecta, me corregís, pero dentro de la interseccionalidad también hablamos de discapacidades.
¿no? Todo lo que confluye. No hablamos cuando hablamos de estudios de género y desde luego yo cuando hablo de lenguaje inclusivo no hablo de un lenguaje que visibilice a la mujer blanca, heterosexual, privilegiada, como podría ser yo misma, ¿no? Sino que hablamos de una o yo por lo menos me gusta hablar de una confluencia, de un conglomerado de muchas otras cosas que a mí me gusta el término de interseccionalidad por eso, porque nos permite tejer e incorporar las diferentes cuestiones que hacen que sea necesaria esa inclusión. Pones el ejemplo de Nueva Zelanda y es un clarísimo ejemplo de ello, porque género no tiene que ver, o inclusión no tiene por qué ver con género, perdón, con sexo, con sino con muchas otras cuestiones no visibilizadas hasta hace muy poco tiempo y que ahora tenemos que visibilizar. Lo que yo sí creo es que tenemos que establecer de alguna manera una gradación de necesidades. ¿Qué es más necesario? ¿Visibilizar a los aborígenes de Nueva Zelanda o que las personas de Nueva Zelanda que no son capaces de acceder a unos contenidos generalistas, vamos a decir, puedan ser capaces? Ojalá pudiéramos hacerlo todo, pero como ya hablamos en su momento, yo lanzo más preguntas que respuestas. ¿Es posible hacerlo todo? Entonces, ¿cuáles son las necesidades, ¿no? Pero por inclusión, Antonio, totalmente de acuerdo. Tenemos que incluir, valga la redundancia, todo lo que he dicho yo, todo lo que has dicho tú. Y por encima de todo, yo creo que a las personas con necesidades o las personas con unas necesidades diferentes, vamos a decirlas. Y ya me callo. Si me permitís, si me permitís, yo voy a seguir preguntándole a María, que es la que ha estado menos que Óscar y Blanca, también para ponerlo en línea, que es un poco lo que estabas diciendo al principio, ¿no? Precisamente que el lenguaje inclusivo, yo no sé si definirlo, que es como una evolución de fases anteriores, también cada vez más abiertas, que venía de un lenguaje no sexista, del políticamente correcto y ahora inclusivo. Pero en realidad parece que son ramas troncales, ¿no? Que no es cualquier cosa, sino que lo políticamente incorrecto era bastante amplio y el lenguaje no sexista tenía una marca muy clara, ¿no? Y que el lenguaje inclusivo, cuando hablamos de lenguaje inclusivo, ¿en qué fase está? ¿Dónde lo podemos colocar? Yo creo que de aquella incorrección política de hace muchos años a la corrección política de ahora, pues hay un abanico muy amplio. No hemos pasado del blanco al negro, del negro al blanco. Hay un abanico de grises. En cierta manera, ahora mismo hay personas, es mi opinión, y aquí sí voy a ser polémica y lo sé, hay personas que están abogando por un uso del lenguaje inclusivo en aras de la corrección política que están obscureciendo el lenguaje. Yo soy una firme defensora de que el lenguaje tiene que evolucionar, porque si no estaríamos todos hablando latín. El latín es una lengua muerta y la lengua que estamos hablando, la lengua vehicular que nos une a todos nosotros, es una lengua viva y tiene que evolucionar. Pero claro, no obscureciéndola, no complicándola, porque entonces hay otros colectivos que van a salir desfavorecidos, casi todos. Entonces, no vamos a pasar del negro al blanco o del blanco al negro, como queráis elegir, y pasarnos un poco de frenada. Hay opciones, ya hay términos medios como en todo y tenemos posibilidades y también como siempre depende de a quién nos estemos dirigiendo, depende de qué texto estemos redactando o de qué texto estemos lanzando, dependerá mucho. Pero claro, estamos llegando a un punto y sí creo que es por causa o consecuencia de
de los dictámenes de la corrección política que estamos oscureciendo el lenguaje, que puede evolucionar y tiene que evolucionar. Y yo creo que traemos hoy propuestas que están en la calle, que simplemente las hemos en la calle y en la red y en el ámbito de la academia y de todas partes, pero que no las hemos inventado, que pueden ser útiles para que podamos ser inclusivos en términos de género, clase, raza, como apuntabas, Antonio, pero sin oscurecer el lenguaje, porque además estamos firmemente convencidos que hay que clarificar el lenguaje para un sector muy amplio. No sé si Óscar estará de acuerdo conmigo, pero para un sector muy amplio de la población. Entonces yo creo que tenemos que encontrar un punto que es muy complejo seguramente. Puede ser que en algunos ámbitos y en algunas especialidades sea imposible, pero creo que es el camino que tenemos que seguir. No marcar de una manera oscura el lenguaje para visibilizar algunas cuestiones, pero estar desfavoreciendo a gente que verdaderamente tiene una necesidad. No sé si me explico. Ya. Por mí, a partir de este momento, el territorio es vuestro, ya podéis hablar, debatir, Óscar, Blanca, ya podéis hablar entre vosotros y entrar a trapo. Tal vez un poco por la mención que has hecho, María, que has puesto muchas cosas en torno al debate, ¿no? Vivimos, yo creo, en un tiempo de identidades. Y en esta época es como, está todo muy marcado. Estamos hablando de género, de nación, de raza, de clase. Entonces, en mi opinión, hay como una especie de dialéctica entre queremos marcar muchos determinadas identidades, pero hay otras que las estamos difuminando. Entonces, ¿cómo afrontamos esto desde el lenguaje? Y yo lo que percibo muchas veces es que se quiere acelerar demasiado. Es un poco también lo que tú decías en torno a cuál es ese punto medio. ¿Hasta qué punto somos capaces de procesar todos los cambios? Hablo desde el ámbito de la discapacidad. Dentro de la organización a la que yo pertenezco, Plena Inclusión Madrid. Nos dedicamos a trabajar con personas con discapacidad intelectual. Hasta hace unos años, nuestra organización se llamaba FEAPS, cuyas siglas se leen Federación Española de Asociaciones Pro Subnormales. Y en los años 60, el término subnormal fue una evolución, porque antes era directamente palabras insultantes, como ahora tenemos, ¿no? Es decir, era idiota, directamente. Yo tengo ahora mismo en mente una madre de una persona con discapacidad intelectual que me decía, claro, me vienen ahora y me dicen, ¿y cómo soportabais que le llamaran subnormal? Dice, hombre, claro, es que antes le llamaban idiota, entonces para mí subnormal fue un salto adelante. Pero claro, ahora nos encontramos en los últimos años en que hay una evolución muy rápida. Entonces, de repente pasamos a discapacidad, pero por otro lado hablan de diversidad. Y dentro de las discapacidades hablamos de discapacidad intelectual, de discapacidad del desarrollo. La terminología a veces se hace tan imbricada que acaba, como tú dices, oscureciendo. Para nosotros es muy importante, pero yo sé que salgo de fuera de mi ámbito y al final nos ven de forma global, la discapacidad. Y eso cuando nos dicen los discapacitados, los minusválidos, etc. Este domingo en El País escribía precisamente Alex Grigelmo sobre este tema. Y entonces él planteaba esta discusión y decía, el término diversidad funcional parece mucho más positivo. Sin embargo, desde el ámbito de las organizaciones como Plena Inclusión, que pertenecen a las que están agrupadas en torno al CERMI, que es la organización, digamos, que actúa como agrupadora de todas las discapacidades pues, para negociar frente al gobierno, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, defienden el término persona con discapacidad, primero, porque es el término acuñado en la Convención Internacional de Derechos del año 2006, y segundo, porque piensan que la diversidad funcional invisibiliza
El hecho de que la discapacidad es una interacción entre el ser humano y el entorno. El entorno tiene barreras y el ser humano no es capaz de enfrentarse a ellas, pero no porque la discapacidad esté en él, sino porque el entorno es el que te oprime, el entorno es el que te crea esa dificultad. Entonces, dicen diverso funcional, somos todos. Y Alex Grigemo decía, efectivamente, es que el problema es que diverso funcional suena más positivo, pero invisibiliza y acaba poniendo a todo el mundo en el mismo plano, y no es así. Una persona en silla de ruedas hoy día tiene todavía muchísimas dificultades en su día a día que yo, por no tener silla de ruedas, no tengo. Y si yo le digo diverso funcional, posiblemente él diga que, claro, al final se le está poniendo al mismo plano que a mí, y no sería justo ni razonable. Entonces, Alex Grigemo quedaba diciendo que este artículo es frustrante porque al final no encuentro una solución en donde hagamos un lenguaje más positivo para referirnos a estas circunstancias, pero no encontremos esa balanza del desequilibrio que manifieste esas dificultades. Y esto tiene que ver con esta evolución del lenguaje inclusivo. Yo sí me dejáis contestar algunas cosas que habéis dicho los dos, que me he ido apuntando y me daban ganas de intervenir. La primera es una que ha dicho María. Ha habido un momento en el que ha dicho que depende de qué texto tienes delante, ¿no? Y yo quería decir, en una mesa como la de hoy, y sobre todo porque tenemos un público diverso, el público sí que es diverso, que no es solamente qué texto tenemos, es qué estamos haciendo con él. O sea, por ejemplo, no tiene nada que ver crear un texto en el que queremos ser claros e inclusivos que traducirlo o adaptarlo, para empezar. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, y son todas ellas tareas que desempeñan las personas que se dedican al lenguaje claro. Por lo tanto, hay una idea muy importante que yo creo que hay que subrayar aquí, que es el estilo. O sea, el estilo de los autores, ¿no? El estilo y precisamente lo que decía Óscar, ¿no? La identidad y el contexto en el que estamos trabajando con un texto. Entonces, si somos creadores, pues será nuestro estilo, tomaremos decisiones a lo mejor más personales o más circunscritas a la asociación a la que pertenezcamos, al partido político al que pertenezcamos o a lo que sea, y seremos consecuentes con ellas. Y a lo mejor, sí, bueno, esto luego nos lo explicará Óscar, que quiero saber cómo se resuelve en lectura fácil, pero así mi intuición sería que a lo mejor si tomamos una solución no habitual en el uso del lenguaje, quizás en una modalidad como la lectura fácil tendremos que aclarar al principio, tendremos que ser consecuentes, ¿no? A lo mejor tendrá que haber, si decido usar el femenino como genérico, a lo mejor después de la primera línea tendré que decir, cada vez que digamos enfermeras, ¿no? Palabra muy polémica, podemos hablar después, nos referiremos a todas las personas que trabajan en la enfermería, por ejemplo, ¿no? O en el mundo de... Entonces, por un lado eso, ¿no? Y si somos traductores o adaptadores, pues básico en formación de traductores, ¿no? Familiarizarnos con el autor, con el texto y luego respetar. O sea, no me quiero poner anticuada de la idea de fidelidad, pero sí, ¿no? O sea, respetar lo que estamos traduciendo. No, somos en el caso de la literatura, somos los autores en la lengua de llegada, pero no todo vale al traducir. Entonces ahí ya hay decisiones que no nos tocan tanto como adaptadores o como traductores en cuanto a la inclusión. Luego quería decir sobre lo que ha dicho Óscar, cuando has hablado de las palabras insultantes, ¿no? Una respuesta fácil a esta mesa redonda sería decir que si en cuanto a los contenidos somos inclusivos y en gran parte en la selección léxica que hacemos, dejando de lado toda la parte polémica de qué queremos hacer con los morfemas y si queremos sustantivos colectivos o no, si somos personas empáticas, conscientes socialmente y el contenido es inclusivo, ese es el primer paso más importante para ser claro e inclusivo, sin duda. Para mí, mucho más importante que usar la E. O sea, lo siento si hay alguien, o sea, sí es muy polémico decir esto, pero me parece bastante importante. Y luego, en cuanto a la terminología, me encanta que haya destacado lo de diversidad funcional, porque es un término que a mí, por supuesto, para empezar, respeto a todas las personas que se identifican con esta etiqueta, porque solo faltaría que yo tuviera que decirles cómo se tienen que describir, ¿no? Pero desde el punto de vista semántico, una persona no tiene diversidad en ella misma. O sea, que es un término
que es muy raro lingüísticamente. O sea, dejando de lado que tú quieras identificarte con él. La sociedad es la que es diversa y supone todos los problemas que acabas de decir tú, ¿no? También de invisibilizar. Pero bueno, quería hablar de estas 3 cosas porque sí que me han dado muchas ganas como responder o añadir a lo que habéis dicho vosotros. ¿Puedo responder? ¿Os parece bien? Estoy muy de acuerdo. Bueno, leí también, Óscar, el artículo de Alex Grigelmo y me gusta mucho la reseña que has hecho. Me gusta mucho el término persona con discapacidad, porque me parece que es, si nos vamos a esta parte de inclusión, que es por la que yo estoy aquí, ¿no? Con la que no sé si soy tan fans o no, como veis, pero persona con discapacidad verdaderamente me parece que es inclusivo. Lo de diversidad funcional, como dice Blanca, quien se siente identificado, perfecto. Yo es que soy un mongi, yo soy tal, lo que tú quieras, o sea, que no pasa nada, tú identifícate como quieras. Yo tengo amigos con discapacidad y lo de diversidad funcional le suena a, perdona, ¿me estás tomando el pelo? Precisamente por lo que ha dicho Óscar. Entramos en terrenos personales. En la empresa en la que trabaja mi pareja, una gran empresa de este país, multinacional, se les llama personal con capacidades diferentes. A mí me parece un insulto, sinceramente. Me parece un insulto. Me parece que ya es llevar la corrección política a la estratosfera y reírse de las personas que tienen capacidades diferentes y las que no tienen ninguna capacidad. ¿Esto cómo va? ¿Esto cómo va? Tenemos que hacer ver que mi hijo, y dentro de un terreno personal, que tiene una dislexia, no tiene una dificultad. No, es que, hijo, tienes una capacidad diferente. Perdona, tienes una dificultad. No estamos hablando, por supuesto, no voy a comparar, Óscar, no, pero no podemos hablar de capacidades diferentes. Se habla. Y eso está negro sobre blanco. Esto ya no se puede decir en la era digital, pero me entendéis. Está negro sobre blanco. Personal con capacidades diferentes. A mí, sinceramente, si yo fuera la persona con capacidades diferentes, a mí me resultaría un insulto. Diversidad funcional me parece también una cosita un poco, pues lo que habéis dicho ambos. Yo, las personas que conozco se identifican muchísimo más con el término discapacidad. En aras de una corrección y de una inclusión de género, persona con discapacidad me parece que sería, desde luego, perfecto, fetén, ¿no? Pero claro, hablamos de identidad y no hablamos de identidad en la sociedad en la que vivimos, hablamos de identidades y de individualidades, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que respetar, yo respeto incluso, entiendo, no sé si comprendo a todo el mundo en su individualidad. ¿Me explico? Pero desde luego respeto. Entonces, tú llámate como quieras, tú ponte la etiqueta que quieras. El problema es que, como en otros terrenos de la accesibilidad, en los que podemos estar igual más familiarizadas, Blanca y yo, subtitulado, tal, no podemos hacer una accesibilidad a la carta. No podemos hacer una inclusión a la carta. Lo siento mucho. Esto es como la ruta del autobús del colegio. Es que todos queremos que pase delante de la puerta de mi casa. No puede ser, señores. Somos un colectivo, somos una sociedad. Entonces, usted, de puertas para adentro, llámese como quiera, identifíquese como quiera, etc. Pero tenemos que remar y tenemos que ir en una dirección. Creo yo. Pero ya no estamos en identidad, es que estamos en identidades y en individualidades. Entonces, pues bueno, cada uno, pues como he empezado a decir,
con cierta, no sé si sería, llamadlo como queráis, si queréis decir soy una persona mongi, pues o sea, hoy en día podemos llamarnos lo que queramos y hacer lo que queramos, por supuesto, está en tu derecho, pero como colectivos y las personas a las que nos estamos dirigiendo y nosotros como pertenecientes a instituciones, a colectivos, a asociaciones, a empresas, no podemos hacer una a la carta. Y ese es uno de los grandes problemas, creo, que tenemos no solamente en el tema de accesibilidad, de inclusión, de llámalo X, sino uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad. Y paso palabra. Ya sabéis que yo tengo que hacer mi papel de abogado del diablo también e intentar aportar en algún momento, no mi opinión, sino daros más materiales para la discusión, para el debate, para saber precisamente que sé que vais a darnos algunas pistas para los profesionales del lenguaje, cómo reconducirlo, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando tenemos que enfrentarnos a este tipo de textos? Y sé que habéis preparado cosas muy interesantes y ahora lo veremos. Pero quería aprovechar también para recordar que cuando en algún momento se discute sobre el lenguaje inclusivo, se suele hacer como un reproche que es lenguaje discriminatorio, y está muy bien dicho. Uno de los problemas que tiene, una de las características del lenguaje es que discrimina. O sea, para eso tenemos morfemas, o sea, es que está en la propia naturaleza del lenguaje discriminar, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando estudiamos en la facultad aquel idioma africano que nos decían que tenía incluso un morfema para distinguir si algo pinchaba o no pinchaba, que era tenía que estar muy claro utilizar ese morfema porque era muy importante en la zona donde vivía, ¿no? Entonces, tenemos morfemas para discriminar una cosa u otra. Otra cosa es que sea discriminatorio, ¿no? Y creo que eso es importante porque cuando a veces hay que hablar con personal que no entiende estas funciones básicas del lenguaje, la discriminación ya es todo. Y es que es una cosa intrínseca del lenguaje, ¿no? A partir de ahí está la utilización. Y por eso quería hablar de un par de casos, ¿no? Que me queda muy claro cuando se está intentando utilizar un término que agrupe, que englobe, con el problema añadido de la discriminación, el uso discriminativo del lenguaje, cuando se está haciendo para discriminar, ¿no? Cuando hay una intención directa, ¿no? Yo creo que esos son los casos más evidentes en los que hay que intentar combatirlo para cambiarlo. Hace no mucho, creo que fue en el Parlamento, perdón, en el Congreso, cuando tuvimos aquel caso, el que se estaba hablando de personas LGTBI, y se dijo, el diputado de la extrema derecha dijo, personas con LGTBI. Que tú mismo has dicho, pues como me dijo, personas con dislexias, no personas disléxicas. En el caso del LGTBI era un caso especialmente llamativo de decir con LGTBI lo que estaba implicando, ¿no? Esos son creo que los casos más llamativos. No hace falta muchas veces andar discutiendo si es una arroba o tal, sino diciendo, es que esos son los casos que hay que combatir, ¿no? Dicho esto, yo os lo vuelvo a llevar para decir, creo que tenéis algunas propuestas, ¿no? Que cuando estuvimos hablando el otro día sobre esta mesa, habéis encontrado también algunas propuestas para hacerlo. Pero vamos, que si tenéis que rebatir o añadir más, Óscar, Blanca y María estáis ahí. Yo quiero añadir una cosa que se me había olvidado y con la intervención de Antonio me he acordado. Solo me parece que puedo pertenecer más o menos a la generación de Óscar, a la de Blanca no, me consta. Decías antes, cuando llamaban idiotas, pasaron a subnormales y mi generación les llamábamos subnormalitos, nuestras madres. Es que es subnormalito, con todo el cariño del mundo. Y lo hacían con cariño, porque ya eran unas madres modernas. Ya no se les escondía a los subnormalitos, ¿no? Y ahora mismo lo estoy diciendo y se me está poniendo la carne de gallina, ¿no? Entonces, tampoco vamos a ser tan negativos. Bueno, en 30 años, en 20 años, hemos evolucionado mucho y muy en positivo, ¿no? Antonio ahora estaba diciendo algunos casos bastante tristes que se han dado en el Congreso. Ayer mismo tenemos un caso flagrante de sexismo gordísimo entre la juventud que es muy, muy, muy grave, ¿no? Estamos en 2022. Esas son cuestiones muy, muy graves. Pero bueno, aquí estamos para
mejorar, para tratar de mejorar las cosas, y estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de cómo favorecer, yo creo que estamos hablando de cómo favorecer a personas con discapacidad y que al mismo tiempo consigamos nombrar lo que ha sido invisible durante tantos siglos, ¿no? Entonces, bueno, pero quería hacer esa puntualización porque me he sentido muy identificada con lo que decía Óscar, y también creo que no puede quedar de lado lo que ha salido a la luz, la noticia tan terrible del Colegio Mayor, lo que ha salido a la luz ayer, ¿no? Y ya, venga, os paso palabra, chicos. Yo por abundar un poco en estas cuestiones que están aflorando, y mira, y rescato una cosa que decías tú, Blanca, y cómo afrontamos, ¿no? Porque creo que has dado una clave importante, el estilo. Antonio también lo mencionaba, ¿no? La intención de comunicación. Y es, en lectura fácil, ¿cómo afrontamos, por ejemplo, la comunicación de partidos políticos? Hemos adaptado a lectura fácil programas electorales, y eso implica que la persona que adapta tiene que buscar la neutralidad. Yo he adaptado programas electorales de 4 de los principales grandes partidos, ¿no? Y en ningún caso nadie va a saber si yo voto a alguno de ellos o no voto a ninguno, porque ese es mi rol. Yo tengo que trasladar las intenciones originales de la manera más sencilla para que quien recibe esa información se haga la composición y elija. No puedo manipular. Y eso es fundamental. Entonces, en esto, pues por ejemplo, a la hora de cómo redactar, queda marcado. Hay partidos que hacen bandera precisamente de utilizar el lenguaje inclusivo, y otros precisamente de todo lo contrario, que se quieren desvincular de ese modelo. Eso tenemos que reflejarlo. En Plena Inclusión Madrid hemos preparado una guía que queremos publicar próximamente sobre cómo abordar desde la lectura fácil el lenguaje no sexista, específicamente las cuestiones de género. Ya existe un precedente del movimiento asociativo Plena Inclusión hace 4 años, pero como en 2018 se aprobó la norma, el estándar de lectura fácil, la norma UNE, pues entonces hemos querido hacer esa revisión actualizando de algunas cuestiones. Y afloró la cuestión de la letra E. ¿Qué hacemos? Pues hubo un debate en donde decíamos, ¿se plantea, no se plantea, se enfoca, no se enfoca? La conclusión final fue que depende de quien nos haga el encargo. Imaginemos que es una organización LGTB y que quieren distinguirse precisamente utilizando ese lenguaje. Entonces, al principio, en ese texto tendríamos que explicar que vamos a utilizar las palabras terminadas en E para mencionar a todo tipo de situaciones, de orientaciones, de tendencias sexuales, porque aquí estaríamos hablando tanto de hombres, mujeres, como no binarios o transgénero, transexualidad. Entonces, claro, todo esto luego explícaselo también a una persona con discapacidad intelectual, ¿no? Que también toda esta variedad y todo lo que significan estos conceptos es complejo. Pero, desde luego, la conclusión inicial es: tenemos que ponernos al servicio de quien nos hace el encargo y de su intención de comunicación. Y esa es la manera más transparente de que cada uno muestre su identidad, se retrate y se retrate hacia la sociedad. Nosotros somos canales. Cuando hacemos lectura fácil, cuando hacemos, quienes hacen el lenguaje claro, hacen un canal para que la sociedad recoja esa forma, ese mensaje de la forma más comprensible posible. Pero en el medio, quienes hacemos este trabajo, no podemos tener nuestras ideas, podemos tener nuestros puntos de vista, pero no podemos dejarlos traslucir. Y lo que hacemos, pues por ejemplo, con esta guía, es todas aquellas personas que en un momento dado tengan que abordar un texto en lectura fácil y que tengan un encargo de una organización, de una institución en donde incidan en ese tema, tienen que decir, oye, hay soluciones de lenguaje no sexista que funcionan y soluciones que no funcionan. Y entonces hay que dejar marcadas para que el texto sea efectivo, porque la cuestión no es imponer, no, es que como yo hago lenguaje no sexista tiene que ser obligatoriamente así. No, es que tú al final lo que quieres es colocar un mensaje y que se comprenda. Entonces hay que aceptar a veces que esto tiene unas restricciones y no es mala fe, sino simplemente abundar en la necesidad de que hay una salida de comunicación y que esa tiene que ser la adecuada al público al que te diriges. Esas son un poco las cuestiones, que en torno pues, a soluciones que ya habías empezado a incidir en ella también,
Antonio, para entrar en esa cuestión de qué soluciones podemos ofrecer. Yo le quería contestar a una cosa que ha dicho María muy rápidamente, pero que en realidad es todo un tema ahora, que es el tema de la accesibilidad a la carta. Pues por suerte estamos en la era de la personalización y cada vez más en los medios digitales podemos ir hacia la accesibilidad a la carta. Pero ¿qué pasa? Que esto implica más dinero. Entonces lo encontramos de momento en pocas iniciativas. O sea, si hay más dinero, tú puedes hacer una triple traducción para que se quede contento todo el mundo, ¿no? Tenemos un personaje de un videojuego sin marca de género, que esté puesto ahí adrede, y entonces puedes dejar que el jugador haga lo que quiera con ese personaje, que le hable como si es femenino, masculino, género neutro, lo que quieras. Pero esto está ocurriendo, o sea, ahora mismo ya se hacen algunos encargos de videojuegos en los que algunos segmentos están multiplicados con distintas versiones y hay localizadoras, o sea, sobre todo lo he visto en mujeres localizadoras, grupos de mujeres localizadoras que están haciendo iniciativas para traducir con conciencia de género y que están publicando incluso glosarios para ser muy neutros en la selección léxica que hacemos y tal. Entonces, porque me ha parecido que esto le podía interesar a alguien, tengo el enlace de uno que ha hecho la traductora Caro Panero con otras colegas y no sé si lo puedo poner en el chat y lo pegáis en algún sitio vosotros. Lo voy a poner para que la gente entre cuando quiera. Puedes ponerlo en el chat, vale. Por supuesto. Pues me parecen recursos interesantes que están saliendo. Evidentemente no son recursos terminados, son cosas bastante experimentales de momento, pero bueno, creo que sí que quizás estamos yendo hacia una era de la personalización también en esto y a que, bueno, de hecho el otro día lo comentaba con un chico que me decía que para él que un videojuego optase por un lenguaje inclusivo pero muy tendente a usar formas neutras y que claramente no usara el masculino, para él podría ser algo negativo y que le haría no comprar el juego. Entonces, incluso por motivos comerciales, parece que aquí puede haber un tema interesante. ¿Y qué más os quería contar? Bueno, esto es lo que os quería decir, sobre todo sobre lo que ha dicho antes María. No sé si queréis mirar estas opciones, como este abanico de opciones que nos ha dicho Antonio, o primero hablamos de alguna otra cosa. No sé. Yo como réplica me consta que se puede hacer y que se hace, Blanca, y me encanta que se haga. Pero me parece que son iniciativas de momento, por lo menos, ojalá solo de momento, muy pequeñas, un tantito ingenuas, porque lo que mueve todo esto, lo que mueve el audiovisual y lo que mueve casi todo es el dinero. Entonces, pues bueno, me parece muy bien, me parece fantástica la iniciativa de estas chicas, pero no sé yo si a ES Sports o tal les va a interesar mucho comprarles la idea. ¿Me explico? Igual yo ya sabes que estoy en otra altura de la película y soy más pragmática y probablemente más negativa, ¿no? Y lo bueno es que haya iniciativas, ¿no? Lo bueno es que haya iniciativas, pero ahora mismo eso no es mercado. No, y ahora mismo Netflix, me da igual Netflix, bueno, vamos a hablar de otras plataformas. Netflix tiene lo que tiene. HBO no tiene nada, absolutamente. El otro, entonces, incluso Apple TV, que puede tener todas las pestañas del mundo de accesibilidad, pero obviamente no las tiene personalizadas. Ahora ya no. Empezó bien, pero ahora ya no. Claro, pero aunque siga bien, aunque tenga hasta la audiodescripción no sé decirte, al quechua, pero es que dentro del quechua habrá una realidad de hablantes, de escuchantes y de espectadores totalmente diferente. Es que es muy, muy magno el asunto, ¿no? Entonces, claro que se puede hacer. Hoy en día se puede hacer absolutamente todo. Tenemos en la mano la tecnología para hacer todo. El problema es don dinero y las empresas que mueven todo realmente, ¿no? Os comento que nos gustaría hacer, cerca de un punto, empezar a abrir el turno de preguntas. Lo digo por si queréis, Blanca, Óscar y María, queréis empezar
lanzar alguna de esas propuestas, ese gráfico que teníais además, ¿de acuerdo? Lo comparto y, bueno, Lánzalo, Blanca. habláis vosotros, yo lo comparto. Es una infografía que me parece que ha hecho el Gobierno de Navarra, pero si digo la verdad, no estoy del todo segura de que sean los autores originales. Luego también lo publicó en redes sociales un maestro que se llama Isaac Guerrero, y creo que a la mayoría de los traductores, traductoras y traductores nos llegó a través de Seresa de Suria, que es una influencer de la traducción, sin duda, y la publicó, y fue cuando la vimos muchos de nosotros, incluida yo. Entonces, buscando, me ha parecido que sí, que los autores iniciales es el Gobierno de Navarra. Publicaron esta infografía que básicamente hace un resumen de lo que ha ido diciendo la bibliografía, que podían ser opciones para expresarse con lenguaje inclusivo. Entonces, bueno, la idea era comentar un poco entre los tres cuáles nos parecen más compatibles con el lenguaje claro. En el caso de Óscar, que nos especifique para el caso de la lectura fácil cuáles son más convenientes. Y no sé, si queréis empezar vosotros. Yo ahora llevo un rato hablando ya. Pues bueno, si queréis voy apuntando algunas. Dentro tanto de la guía que he mencionado de plena inclusión, que es del año, creo, de 2017, como de la próxima guía que vamos a lanzar, lo que dice la norma UNE y qué es compatible y qué no. Previamente, muchas de las cuestiones en las que manifestamos que es complicado aplicar una pauta tiene que ver con la invisibilización del sujeto o del elemento activo de la acción. Es decir, quién realiza la acción. Entonces, por ejemplo, las formas pasivas o pasivas reflejas se suelen rechazar porque precisamente no mencionan quién es el agente real. Se hace una forma inversa, que es poner el sujeto paciente en vez del agente en voz activa, ¿no? Entonces, en ese caso, esa sería una de las pautas que no encajarían del todo con la lectura fácil, pero sí que es verdad que nos hemos dado cuenta que la pasiva refleja, por el gran uso que tiene en muchos casos, sí que resulta comprensible. Entonces, aquí hay a veces que tratarlo de forma ad hoc. En cuanto a los sustantivos genéricos y las perífrasis, la ciudadanía, el personal docente, aquí hay un componente de muchos casos de aprendizaje. Entonces, lo que planteamos es que hay que ir introduciéndolos progresivamente y que en un momento dado, en una publicación en lectura fácil, se introduzca al principio pues algunos de estos conceptos para avisar de lo que significan y que puedas procesarlos posteriormente a lo largo del resto del texto. Por supuesto, @x descartado, efectivamente. Construcciones metonímicas tampoco funcionan bien porque abstraen. Si hablamos de la dirección en vez de los directores y las directoras, por ejemplo, pues nos encontramos con que la dirección, pero la dirección, ¿qué es? Un lugar. Son personas. Es decir, al abstraer el concepto, pues encontramos con que nos alejamos de lo fundamental, que es la concreción que exige la persona que tiene dificultad de comprensión. Y en cuanto al desdoblamiento, es funcional cuando lo hacemos una vez, dos, pero no podemos prolongarlo a lo largo de todo el texto. Así como algunas de las que veo, porque luego pues sí hay matices, ¿no? Por ejemplo, quienes contribuyen. En general, todas esas formas que indeterminan el sujeto suelen generar dificultades de comprensión. Entonces siempre hay que buscar las soluciones del lenguaje no sexista en donde se manifieste mejor quiénes son los que realizan la acción, quiénes son los que actúan, para precisamente marcar de forma concreta ese significado. También, bueno, en muchos casos, como son pronombres relativos, pueden ir relacionados con una subordinada que ya de por sí sería preferible evitar, sobre todo en lectura fácil, ¿no? No sé si queréis, nunca he usado esta herramienta de anotar, pero no sé si queréis como que marque las opciones aquí, o no hace falta, no es necesario, ¿no? Así no nos alargamos demasiado. No sé cuáles nos faltan por comentar. He visto antes, así de refilón, que alguien en el chat estaba hablando del lenguaje oral. No lo has llegado a comentar, ¿verdad, Óscar?
¿Lo has comentado este? Sí, comentaba que Perdón, efectivamente vale. la arroba, la barra, la X no es recomendable. Y además he visto también en un comentario Javier Badía, gran Javier Badía, que comentaba hacer todo desdoblado. ¿Qué pasaría con un lector de pantalla de una persona ciega? Claro, sí, Es eso imposible de quería procesar. sobre el Es voiceover. imposible de procesar. El caso de la arroba y la X es igual. Sobre todo porque en el caso, por ejemplo, del ámbito de la discapacidad intelectual, muchas veces las personas no leen, pero dan al botón de escuchar. Por ejemplo, en muchas páginas nosotros tenemos una opción que te permite dar un botón, escuchar la página web. Entonces, claro, eso es ilegible. Es incomprensible. Entonces, eso también es bastante importante a la hora de tener en cuenta cómo redactas, porque hoy con los componentes digitales nos vamos a encontrar con que hay muchas herramientas de lectura de pantalla, lectura de texto, que si introducimos determinados signos, pues van a dificultar esa lectura. Vale. María, no sé si quieres añadir algo. Pues es que lo que estoy viendo, estoy escuchando y lo que veo que lo que oscurece del uso inclusivo del lenguaje termina siendo lo mismo que oscurece el lenguaje claro o la lectura fácil, realmente. Es que es un poquito perogrullada. Lo siento, pero creo que aquí se está empezando a imponer el sentido común, o debería empezar a imponerse el sentido común. Es que, según me parece muy clarificadora esta flor, pero vamos a ver lo que ha dicho Óscar desde su punto de vista, desde su conocimiento y desde su expertise, vamos a decir, yo lo comparto totalmente desde el lenguaje inclusivo, ¿no? Es que no sé. No... Bueno, es que precisamente las guías de lenguaje claro en gran medida están basadas en las intuiciones de personas que tienen mucha experiencia en redacción, ¿no? Y en cómo han organizado las ideas esas personas. Entonces, probablemente lo que dices, María, pues es así tal cual, ¿no? Que es normal que se solape lo uno con lo otro. Es que me gustaría ser mucho más científica y mucho más, no sé, pero es que al final es que está tan claro, nunca mejor dicho. Sí, sí. Es que me quedo Claro, hay yo opciones, me quedo, ¿no? sin palabras y errado. La del hombre de negocios es que, no sé, en el siglo XXI, ¿quién quiere usar una expresión como esta, ¿no? Y poner hombre, pues ya es un poco de lógica que el lenguaje claro está bien seguir esta idea de no usar hombre, ¿no? Pero de todos modos... Pero lo que es sensato lo que es sensato para el lenguaje inclusivo, veo que es lo que funciona en el lenguaje claro. Entonces... De todos modos, yo creo que al final, en el propio desarrollo del lenguaje inclusivo, en todas sus variantes, no sexista, de discapacidad, de todos los ámbitos, pues va a ocurrir igual que con el idioma. En el idioma en evolución hay fórmulas que tienen éxito y perviven y fórmulas que desaparecen. Entonces yo creo que al final también se va a producir a la larga esa criba, en donde se van a imponer cuestiones. Yo cada vez veo más arraigado el uso de sustantivos colectivos y perífrasis. Totalmente. Aquellas estructuras en las cuales se quiere abarcar de un modo genérico a un conjunto, en vez de utilizar el desdoblamiento. Bueno, pues es muy probable que esa sea una fórmula que cada vez se vaya imponiendo más y se extienda y que a lo mejor incluso las fórmulas en pasiva refleja tengan su ámbito de aplicación también en determinados tipos de contenidos, porque se vea que efectivamente es funcional para no tener que hacer esa marca de género o de intención, porque realmente el peso va a estar en lo que se ejecuta más que en la persona que lo ejecuta. Bueno, pues ahí es funcional la pasiva refleja, ¿no? Bueno, pues yo creo que es a la larga la observación de esta evolución. Yo creo que también pues la barra, la arroba o la X están condenadas por esa cuestión de accesibilidad que hemos dicho, pero también porque en general se suelen rechazar determinadas cuestiones que parecen extemporáneas, ¿no? Frente a otras que tienen que ver con facilitadores, ¿no? Yo creo que va a ser una cuestión de que en los próximos años, yo creo que si hiciéramos esta en claro en su 20ª edición,
Antonio, tenemos que repetir esta mesa dentro de Ojalá, 10 ojalá, años. ojalá. Y Lo estoy anotando, lo estoy anotando. y entonces vamos a ver cuáles son las fórmulas que están manteniendo el éxito y cómo han ido evolucionando también las guías de recomendaciones de lenguaje no sexista y lenguaje inclusivo. Yo estoy de acuerdo contigo, Óscar, pero me parece que sobre todo en cuanto a las marcas, la arroba, etcétera, que están en desuso ya, afortunadamente. Pero sí que en inglés la X se ha impuesto. Es verdad que con la fonética lo facilita, ¿no? Pero rompe la lectura. Yo no sé cómo funcionarán las personas con problemas de lectura en inglés en este caso, pero está claro que rompe la lectura. Y nuestra E, que es un poco el equivalente funcional, ¿no, Blanca? De la X, yo creo que está cada vez más arraigado. Por no decir que siguen llegando un montón de textos, no me digas por qué motivo, que quieren ser muy, muy inclusivos y muy tal con la arroba. Y claro, el colegio. Y te ponen el texto con la arroba. Y claro, yo no quiero ser borde, pero muchas veces me entran ganas de contestar, perdonad, dejad la arroba, por favor. Dejad la arroba. No les voy a mandar la flor que tenemos en pantalla, pero es que no quiero ser la madre borde, pero... Sería un bonito detalle. Sería un bonito detalle, exactamente. Hombre, yo entiendo que la intención es buena, pero ya, ¿no? El problema es que eso va con, yo creo, ojalá estemos aquí en la 20ª edición, Óscar, como tú dices, pero este tipo de fórmulas, hay un sector de la población a quienes les gusta, a quien gusta, a quien le resulta fácil, le resulta, por decirlo de alguna manera, un uso moderno del lenguaje, si queréis entendedlo como eufemismo de otra cosa. Entonces, creo que eso va a avanzar. O sea, tenemos compañeros que están en el mundo de la accesibilidad, que están a tope con la E, y yo lo respeto, pero me parece que son excluyentes, no sé, pero eso está ahí. Entonces, esto es un poco lo de siempre, es poner puertas al campo, ¿no? Está ahí y no sé yo si ya va a parar o si cambiará otra cosa, pero ese tipo de inclusión, no sé si bien o mal entendida, si queréis entenderlo como otro eufemismo, pues quizás lo más fácil, lo más, no sé, modernete, entonces está ahí. Ojalá me equivoque y dentro de 20 años estemos en otra esfera. Muchas veces se manifiesta, además, en el ámbito de las dificultades de comprensión lectora, la divergencia en que la terminación A u O no necesariamente se corresponde con el sexo masculino o femenino. Y esto genera, es decir, sobre todo por lo que se suele plantear, ¿no? Cuando dices el profesorado, se entiende que son hombres y mujeres. Bueno, es que es el profesorado. Entonces, hay quienes pueden proyectar que al ser él, solo entienden a hombres que sean profesores. ¿A qué me refiero? A que también hay que poner de manifiesto que cuando planteamos el lenguaje inclusivo debemos alejarnos del morfemismo. Entonces, que la A y la O no son determinantes de sexo masculino o femenino, que es todo bastante más complejo y más variado de lo que pensamos. Por lo tanto, debemos, y que tiene que ver yo creo también con el tema del desdoblamiento, del todos y todas famoso. Pues no, hombre, hay que valorar que hay que comunicar también planteando que las fórmulas inclusivas deben desligarse de esa idea de que la A y la O marcan todo. No. Bueno, voy a aprovechar para
para ver si nos podemos ir metiendo con las preguntas también. Me ha gustado mucho que llegáramos al momento de los morfemas, ¿no? Porque también creo que hay que recordar que ha sido uno de esos momentos en los que más se ha encarado con el lenguaje inclusivo, ¿no? Y se han hecho los más feos, los feos por apariencia o por comprensión. Hay que recordarlo y que, pues, de la misma manera que alguien de extrema derecha puede utilizarlo de con LGTBI, creo que cuando una ministra dice la portavoza, está haciendo un ejercicio lingüístico para llamar la atención, o cuando alguien está utilizando la E, es un ejercicio político, que en el fondo tiene la misma validez. Puede que se choque con la comprensión, desde luego, pero que es ese ejercicio de yo estoy haciendo una declaración de intenciones, que es un fenómeno lingüístico, ¿no? Y también los lingüistas nos toca verlo por la parte de fenómenos que vemos y observamos antes de determinar si está bien o mal, ¿no? Entonces creo que lo que estamos viendo son actuaciones también, ¿no? De más que de correcto o incorrecto, el lenguaje evoluciona y lo estamos viendo, ¿no? Ahora impulsado, ¿no? por unas reglas o unas normas. Habéis aportado una serie de soluciones muy interesantes. Gracias, Blanca, por traer esta flor, como dice María, que por supuesto lo vamos a compartir. Es fácil localizarla, ¿no? Pero que la compartiremos también, como el enlace que nos has dado. Ahora, tenemos preguntas, comentarios de lo más variado, y yo creo que es mejor empezar cuanto antes porque esto va a derivar rápidamente. En primer lugar, bueno, que quería darle las gracias a Javier Badía, que es una suerte contar entre el público a alguien tan pionero como él, y que estoy seguro que no vamos a tardar en el siguiente En Claro, lo tendremos por aquí para que nos cuente toda su experiencia y trayectoria, que es, pues, que insisto, de los pioneros del lenguaje claro en España, y le agradezco por eso, su pequeña intervención. En este caso, que era para recordar eso, diciendo ya que los programas de lectura, en cuanto le empiezas a meter variantes, no se entienden, y es un problema lógico, ¿no? Pero vamos a ver, tenemos varias más preguntas por aquí. Carmen Olivete estaba diciendo que para construir un mensaje claro e inclusivo, ¿es necesario destruir las estructuras del lenguaje tal y como está, o se puede ser inclusivo y claro con los recursos, herramientas y estructuras que actualmente tiene nuestro idioma? Creo que es justo lo que estamos debatiendo, ¿no? No Bueno, sé si yo podría creo que responder. creo que al verlo... Uy, está hablando María. María, estás silenciada. El micro. Sí, estaba, que estaba diciendo, perdona Blanca, que No, yo creo tranquila, habla. que el lenguaje ni se crea ni se destruye, se va transformando, como la materia nos enseñaban en el colegio, ¿no? Pero creo que tenemos que controlarlo, tenemos que ser conscientes de cómo se está transformando, ¿no? Lo mismo que se está llenando, eso lo sabemos bien, los traductores, las personas que nos dedicamos a la traducción, lo mismo que se está llenando de anglicismos, y no me refiero solo a calcos y préstamos, sino a formas y a convenciones textuales, y tenemos que intentar de alguna manera, bueno, no frenarlo, pero sí controlarlo. Pues aquí sucede lo mismo. Quizá tenemos que ir incorporando nuevas formas, pero nuevas formas que sean lógicas, que sean lingüísticamente sensatas y desde luego socialmente incorporables a nuestra realidad, ¿no? Yo no creo que... No, es que el español usa mucho menos la pasiva. Bueno, pero si la pasiva funciona mejor para en aras de una claridad y en aras de la inclusión, bueno, pues bienvenido sea aumentar su uso. O, no sé, quiero decir, lo he dicho por... Así, a bote pronto, no es que esté de acuerdo o en desacuerdo, pero quiero decir, yo creo que el lenguaje, lo he dicho antes, hablamos una lengua viva, nuestra lengua vehicular, la que nos une a todas las personas que estamos aquí, que no sé cuántas somos, pero seguro que unas cuantas, es la lengua española. Pues la lengua española está viva, porque hace siglos, aquí se hablaba latín, y el latín es una lengua muerta. El latín ya no puede transformarse, vamos a decir, ¿no? Pero nuestra lengua sí. Y es precisamente la riqueza de nuestro trabajo y de lo que, de todo, porque nuestro trabajo es la sociedad, ¿no? Y bueno, es lo que me parece a mí. Ya me callo.
Sí, bueno, yo creo que ha respondido a la pregunta, ¿no? No sé si creo que estamos de acuerdo, ¿no? En que hemos estado viendo muchas soluciones que para nada destruyen y que pueden ser claras e inclusivas, así que creo, no sé, Antonio, ¿cómo lo ves? Os lanzo otra pregunta que tiene que ver, y hay un matiz peculiar en esta pregunta. María Celeste Angeloni nos dice, ¿es una complicación regular, y esta es la palabra, es una complicación regular el límite tan difuso entre el lenguaje inclusivo e eufemismos, y los eufemismos en algunos términos, sobre todo en aquellos relacionados con discapacidad? Yo veo que precisamente dice que si es complicado regular los límites. Regularlo, ¿se podría regular? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En la normativa? Entonces, Regular. con las normas. Claro, es decir, legalmente no creo que puedas hacer nada que digas, ahí vamos a poner multas por... No, no. Lo que sí yo creo de todos modos es intentar poco a poco dar a entender qué implica el uso de cada término. Y rescato, por ejemplo, lo de las capacidades diferentes que mencionaba María al principio, que cuando a veces lo comentan digo, anda, o sea que existen los marcianos, ¿no? Finalmente lo hemos comprobado. Tengo que hacer un poco el chiste porque es que parece como que las capacidades diferentes... No, no. Una persona con discapacidad es un ser humano. Es un ser humano que efectivamente hace muchas cosas y hay otras que no puede, como yo, que hago muchas cosas y hay otras que no puedo. Pero eso no significa que tenga capacidades diferentes, sino que tiene una circunstancia en donde lo que como sociedad tenemos responsabilidad es habilitar la accesibilidad para que su día a día pues, sea lo más normalizado posible que una persona que no tenga una determinada, pero no es plantear las capacidades diferentes en cuanto a diversidad funcional. El origen viene porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cambió en un momento dado la clasificación y la llamó Clasificación Internacional de la Función, la Discapacidad y la Salud. Pero los que hablan de la diversidad funcional se quedan en Clasificación Internacional de la Función. Leen hasta ahí, porque las siglas con las que se conoce es CIF. Y claro, dicen, no, es que como dice la OMS, la función, pues somos diversos funcionales. Vamos a dejar de retorcer el conocimiento científico, vamos a dejar de torturarlo hasta que diga lo que quiere decir y lo que queremos que diga. No podemos manipular de esa manera. ¿Tú te quieres llamar diverso funcional? Lo respeto, como bien dice María o como bien decía Blanca, pero no puedes decir que es la mejor solución por lo que hemos estado argumentando anteriormente. Entonces, es cierto, como dice ¿cómo se llamaba? Carmen, habías dicho que se llamaba, que el tema del eufemismo, ¿no? Pues efectivamente, es que en el ámbito de la discapacidad los eufemismos afloran muchísimo. Entonces yo creo que lo más normalizador es, bueno, pues reconocer que existe ese debate entre persona con discapacidad, persona con diversidad funcional y dejemos de inventarnos cosas. Yo sí que quería añadir que desde el punto de vista lingüístico sí que se puede regular con los diccionarios prescriptivis, que son más prescriptivistas. O sea, por ejemplo, en el caso del catalán hubo mucha polémica con la palabra mongolic, ¿no? Mongólico, sí, traducción literal, porque aparecía como definida como afectado de síndrome de Down. Entonces hubo quejas de asociaciones, ¿no? que no estaban de acuerdo. No sé si fue DINCAT, seguramente Óscar esto lo sepa, yo no sé si fue DINCAT quienes más promovieron estas quejas, pero entonces, ¿qué hizo? Pues el Institut d'Estudis Catalans dijo, tenemos que cambiar la definición, ¿no? Y entonces le pusieron la etiqueta de obsoleto a este término y al lado continuaba apareciendo porque al final un diccionario que quiere describir los usos de la lengua no es que tenga que borrar una palabra si se ha usado, ¿no? Porque nos la podemos seguir encontrando en textos de otras épocas o incluso actuales. Entonces no se trata tanto de censurar o de borrar, pero sí que se puede regular poniendo este tipo de etiquetas en la lexicografía. O sea, si tú avisas de que un uso está obsoleto o es despectivo, es una forma de regular el lenguaje. Que es verdad que cada vez más las academias van más hacia el descriptivismo y no buscan tanto decirte lo que está bien y lo que está mal, sino lo que es adecuado en ciertos contextos. Pero bueno, que nos avisen de este uso de obsoleto de una palabra es importante y para mí forma parte de regular esta cuestión de los eufemismos. Sí.
María Celeste Angeloni precisamente ha puntualizado, y vamos a explicarlo aquí, ella, en principio, la pregunta original era que si era una complicación regular el límite no difuso entre lenguaje inclusivo y eufemismo en algunos términos. Y puntualiza para decir que con regular me refería si la dificultad surge con regularidad continuamente. Que yo lo he visto, claro, como regularlo con una normativa, entonces cambia regular con normalidad. Así que gracias, Celeste, por la puntualización. Entonces cambia un poco, ¿no? El enfoque, la respuesta que podéis dar. Vale. Bueno, vamos a ver algunas de otras preguntas. Oliviana Tatiana Alemán Selva nos dice: ¿podría recomendar un manual de lenguaje no sexista que respete las reglas gramaticales? No sexista que respete las reglas gramaticales. Me imagino que la mayoría de manuales no sexistas respetan las reglas gramaticales. Algunas de las guías más conocidas yo creo que son la del Instituto Cervantes, Esa, ¿no? sí. Esa iba a citar yo, sí. Fundeu, quizás. Fundeu, sí. Pero Fundeu no tiene normas, ¿no? Como tal, yo Fundeu no lo conozco. recomienda cuestiones y siempre es muy... Recomendaciones, ¿no? Recomendaciones las puntuales. pueden tener guías de estilo también más breves. Yo recuerdo también una que publicó Alex Grigelmo, Sí, también en torno al lenguaje no sexista, que hacía como una propuesta de cómo equilibrar, ¿no? Una propuesta de acuerdo, si no recuerdo mal. Propuesta de acuerdo en torno al lenguaje inclusivo, creo que ese título. en un manual, es un volumen, lo estoy buscando, estoy buscándolo porque es que lo sé que se lo he mandado a alguien hace poco por WhatsApp. Y... Hay uno que creo que es reciente, que tengo identificado pero no he podido ver, así que tanto como recomendarlo pues no me atrevo, pero tiene buena pinta, que está orientado al UX Writing, ¿no? A cómo redactamos en las páginas web, sobre todo para la experiencia de los usuarios, con empatía de género, y que es de Emilia Alegre. No sé si os interesaría mirarlo. Se llama UX Writing con empatía de género, el libro. Así que este también tiene buena pinta, pero no lo he leído todavía, ¿eh? Descubrí que existía hace 2 días, así que no. Hay también textos publicados en castellano de Mercedes Bengoechea, que ya tienen muchos años, pero bueno, para entrar en materia, pues bueno, son bastante, no son guías ni muchísimo menos, pero sí son, bueno, me parece que son pueden ser una buena introducción a la cuestión. Y luego es que sigo buscando el texto de Alex Grigelmo. Javier Badía nos lo recuerda, dice que es propuesta de acuerdo sobre el lenguaje inclusivo de Alex Grigelmo. Justo ese, sí. Ese es. Efectivamente. Ahora repito eso, que sin querer se lo he mandado solamente a los panelistas. Ya está. Que me han pedido por el chat que mandara el título. Voy a intentar recordar también que si queréis además, lanzar alguna pregunta o sugerencia, que lo lancen en 2019. preguntas y respuestas. Es que están lanzando preguntas en el chat y nos vamos a perder. Si no os importa, los que hayáis hecho alguna pregunta en el chat, lanzarlo preguntas y respuestas, que es el sitio para que lo podamos ver con facilidad. Gracias. Perdona, María. Sí. No, que estaba viendo que el libro de Alex Grigelmo es de 2019, con lo cual me parece que es en este tema siempre, pero bueno, en este tema más es interesante la actualidad y luego, bueno, que el autor tiene una relevancia importante, ¿no? Me parece recomendable. Sin más. Y bueno, también Javier está mencionando el informe Bosque de la RAE, que bueno, sabemos la polémica que tiene por el posicionamiento que hizo la Real Academia en torno, pero que creo que también es interesante porque hay que conocer todos los puntos de vista a la hora de conformarse una opinión y decidir cómo se quiere personalmente participar en este asunto, ¿no? Abordarlo. Tengo alguna pregunta más por aquí. Raúl Martín Ruiz os pregunta, ¿el uso cada vez mayor del lenguaje inclusivo afecta también a los pictogramas? Por ejemplo, ¿es recomendable alternar el uso de pictogramas con personajes tanto masculinos como femeninos para que se visualicen ambos géneros? O con personajes que no tengan un género marcado, ¿no? Es que la cuestión es el género no marcado, lo que ha dicho Blanca, claro. A ver, aquí en el tema de pictogramas,
Hay una página web que hemos publicado desde Plena Inclusión que se llama pictogramas.plenainclusión.org, en donde están todos los pictogramas, colecciones de pictogramas que han sido evaluadas por diferentes públicos para confirmar su comprensión. Es decir, cuando hablamos de comprensión, asociación entre dibujo y concepto. ¿De acuerdo? Entonces, como veréis en esa web, aparecen una colección muy amplia de diferentes pictogramas en diferentes ámbitos y hay una combinación variada entre la aparición de figuras masculinas y figuras femeninas. Aquí en Madrid, por ejemplo, con los semáforos, pues tenemos también la variedad, ¿no?, de los cruces, pues las figuras, la combinación esta de masculino y femenino, que se propuso desde el ayuntamiento desde hace unos años. Bueno, generó su polémica. En algún caso, recuerdo, alguna persona con discapacidad intelectual decía que en algunos que estaban señalizados con figuras de mujeres, si solo podían cruzar las mujeres. Por la asociación que hacían de que, claro, la figura masculina que siempre habían visto era la global y sin embargo la otra era como la que discriminaba solo un uso específico. Bueno, esto tendrá que ver, supongo, debate y reflexión en torno a cómo canalizar estas cuestiones, si son pertinentes o no, en qué ámbitos o no, o qué significado se les atribuyen. Ese semáforo podría llevar a una persona en silla, por ejemplo, e incluirnos a todos. Yo creo que cuando hablamos de inclusión, creo que Blanca también lo iba a decir antes, cuando hablamos de inclusión en cuanto a género, el problema al que nos estamos enfrentando, o el problema, perdón, no es un problema, la realidad a la que nos estamos enfrentando no es la dicotomía entre hombre y mujer, eso lo tenemos superado totalmente. La sociedad y la realidad ahora mismo nos impone y nos exige otro tipo de esfuerzo. Hay muchísimas personas que no se identifican ni con los pantalones del semáforo ni con las faldas del semáforo. Entonces me parece un buen intento, creo que fue por parte del gobierno del ayuntamiento anterior, y me parece fantástico. De hecho, una vez en Madrid le saqué una foto al semáforo en verde en mujer y me parece fantástico, de la misma manera que podría ser una persona en silla, pero por desgracia, pese a que son unos intentos fantásticos, es insuficiente. Lo que decía Antonio de los pictogramas, hay que alternar niños y niñas, hay que alternar. Es que el problema es que vamos más allá, es que ¿cómo solucionamos esa cuestión? Porque quizá ahora mismo son los colectivos que más necesiten que los visibilicemos a través del lenguaje, a través de los pictogramas, a través de los semáforos. Son probablemente quienes más necesitan, ¿no? Más allá, como digo, de esa dicotomía hombre y mujer, que también es verdad que para muchos colectivos de mujeres que probablemente nosotras no nos encontramos, que yo siempre, como le digo al alumnado, vivimos en una burbuja, bueno, pues probablemente habrá muchas personas para las que ver una muñequita con falda en el semáforo habrá sido muy importante y revelador, ¿no? Pero nuestro reto, y nos emplazamos de aquí a 20 años, no, pero bueno, a unos cuantos, Óscar, otra vez, es que tenemos que ir más allá. Y en cuestiones de género no hablamos de hombres y mujeres. Esto ya los semáforos de Viena ya han ido más allá. Tienes las identidades también, las preferencias sexuales representadas en los semáforos. Tienes a mujeres cruzando con mujeres de la mano, a hombres cruzando con mujeres, a hombres cruzando con hombres. Ya no es la representación de la figura masculina y femenina, pero sigue siendo otro intento, Blanca. No, todos son intentos. Seguimos sin llegar. Y no tenemos más que entrar en cualquier aula, ¿no? Cualquier aula nuestra, para encontrarnos la diversidad y lo que vamos a ser como sociedad, porque bueno, porque ellos ya están, ¿no? Estas personas ya están en la sociedad, pero bueno, todavía están creciendo, pero están ahí y quieren, y ni les representa la ni no sé. Bueno, quería aprovechar porque hay algunas preguntas más sobre los pictogramas. Yo creo que podría añadir esos momentos que uno está
en un bar apurado por entrar al servicio y de repente tienes un pictograma que dices, este es el búho y esta es la búa. Dices, bueno, es que no sé cuál es el búho o la búa. Entonces dices, pero tengo que entrar con urgencia y Hay que entrar es en el como vacío pastilla siempre. roja, pastilla azul, ¿no? Dices, sí, sí, hay que abrir ya uno, ¿no? Desde luego, como hombre cis, yo casi preferiría ir a las mujeres porque francamente suele estar más limpio, esa sería la razón fundamental, ¿no? Estereotipo Pero, bastante cierto, tengo que decir. bueno, oye, os quería transmitir una pregunta de María José Murillo, en el que, además de daros las gracias y felicitaros por esta charla, ¿creéis que deberían ver en el colegio el lenguaje inclusivo, en las clases de lengua, por ejemplo? Yo creo que sería más interesante que los profesores fueran inclusivos en general, ¿no? En su forma de acercarse a los adolescentes y sobre todo, digo, bueno, y a los niños, pero sobre todo a los adolescentes porque ahora mismo, aunque esto es otro tema, estamos en un momento terrible de suicidios de niños adolescentes. Y muchas veces han salido casos en los que han tenido que ver con cuestiones de identidad y de no sentirse aceptados por las personas que tenían alrededor. Así que en clase se trate el tema me parecería bien como parte de la asignatura de lengua, pues igual que hacemos jornadas de Enclaro o proponemos asignaturas en traducción que sean de lenguaje claro o en las filologías, me parecería bien que hubiera un apartado, ¿no?, de cómo transmitir la información de forma más clara o cómo ser más inclusivo, estaría perfecto, me parecería muy óptimo para la clase de lengua, pero creo que eso no va a solucionar el problema y que no es el quid de la cuestión, o sea que el problema es social, el problema no es del contenido de la clase de lengua, que nos haya dado esto y entonces haya un problema social porque el profesor de secundaria no explicó el lenguaje claro y el lenguaje inclusivo. El problema es más actitudinal quizás, ¿no? O sea, no sé, me da esa sensación. No sé cómo lo veis, María y Óscar. Estoy muy de acuerdo con Blanca, no solamente como docente o como charladora en esta mesa, sino como madre de 2 adolescentes de 15 y 14. ¿Sabe, Blanca? Yo me preocupo mucho de estas cuestiones y de saber cómo están mis hijos, cómo están los amigos de mis hijos, cómo están sus compañeros a nivel también de identidad, porque claro, las identidades están aflorando, ¿no? Me parece que es un tema, claro, esto es lo de siempre, es que lo estamos hablando desde el principio. El lenguaje inclusivo tal, pero es una gradación. Que se tratara en las clases de lengua sería la guinda del pastel. El problema es cuál es el pastel. Es una cuestión que tiene que tratarse de manera transversal en todas las asignaturas. O no es menos importante que se trate en biología, que están viendo biología desde tercero de la ESO. ¿Me explico? Pero ¿por qué no en otras? En el centro educativo al que asisten mis hijos, perdonad que personalice, pues en el horario de tutoría procuran casi hablar más de emociones y de este tipo de cuestiones que de sexualidad o de drogas o de tal o de cual, porque dicen, es que estamos, como decía Blanca, estamos en un momento muy, muy delicado, ¿no? Entonces, bueno, pues los chavales van cogiendo confianza, etcétera. Afortunadamente, yo sí veo que en mi casa hay una normalización, y no voy a decir una banalización, pero no es importante. O sea, hablar de la identidad sexual tal no es importante. Poner etiquetas no es importante. El problema es que yo creo que los centros educativos, en contra de lo que puede ser más popular decir, que la educación en España es una mierda, perdonadme, en Euskadi, sé que yo creo que la mayoría de profesorado y la mayoría de centros educativos están haciendo un esfuerzo increíble más allá de sus posibilidades y de su formación. Pero esas personas que asisten a clase y que reciben un input en el aula, luego van a sus casas. Y en sus casas reciben una información totalmente diferente. Y yo esto lo sé por motivos personales, porque me rodeo de padres que no voy a reproducir el lenguaje que utilizan para referirse simplemente a una posibilidad de homosexualidad normativa en uno de sus hijos. Os podéis imaginar qué tipo de términos utilizan, lenguaje
y lo que harían con sus hijos si se planteara el caso. 2022. Entonces, pues el lenguaje está muy bien, pero necesitamos mucha educación. Creo que los centros lo están haciendo, lo que yo conozco, afortunadamente lo están haciendo muy bien, pero en las casas yo creo que lo hacemos muy mal. Y siento ponerme catastrofista, pero es un tema que me toca y que me ocupa ahora mismo. Cuando hagamos el 20 aniversario le tocará a otra, pero me parece que en las casas seguimos siendo bastante retrógrados, que si les vamos a hablar de estas cuestiones del lenguaje, nos van a mirar con una cara como de, perdona, ¿de qué me estás hablando? O sea, hay mucho que escarbar, que el lenguaje es la guinda. Por eso también vamos a intentar ser positivos, lo importante de las guías, lo importante de visibilizar, lo importante de la cartelería, de la publicidad, de todo, de intentar que sea lo más inclusivo y, Óscar, claro también, posible, ¿no? Pero intentar que refleje eso. Y ya, siento haberme puesto catastrofista. Nada, es tu opinión y bien, y es justo lo que queríamos escuchar. Lo que ocurre también es que queda ya muy poquito para que acabe. No sé si queréis puntualizar ahora, Óscar o Blanca, ¿queréis añadir algo más? Yo puedo reforzar un poco el mensaje tanto de Blanca como de María. El lenguaje es algo social y evoluciona dentro de la sociedad, y la socialización que tenemos las personas nos va a inculcar también el modo en que utilizamos el lenguaje y la forma de relacionarnos. Es decir, todo está imbricado. Entonces, que el colegio sea un entorno de socialización inclusivo va a favorecer que el lenguaje inclusivo aflore de manera natural y que efectivamente la relación entre colegio y familias esté vinculada para que no haya esa distorsión, pues creo que también tiene mucha importancia para que haya esa continuidad de socialización socialización inclusiva. Yo, bueno, como de este tema ya he opinado, si te parece bien como recapitulación o como idea final, retomo lo que me has preguntado al principio sobre la accesibilidad y de paso pues sirve un poco de respuesta al principio de la mesa, porque sí que quería decir, aunque no me quiero extender, ya que hemos estado dando recomendaciones de textos, os quería recomendar mucho un artículo para todos los que leéis en inglés que se llama On Accessibility as a Human Right. Creo que luego dice In the Context of Media Accessibility o algo así, pero con poner esa primera parte ya lo encontraréis. De Jean-Maria Greco, que es del 2016, era un capítulo de libro, pero luego está disponible en internet de acceso libre. Y que explica, bueno, hace una reflexión a partir de todos los tratados importantes muy extensa, y ahora no me voy a alargar, pero como conclusión quería decir que queda bastante clara por la explicación que la accesibilidad es un medio para tener acceso a derechos fundamentales. Es una condición de los entornos, ¿no? O sea, todo de lo que estamos hablando ahora, conseguir que la información sea clara, garantiza que las personas tengan una participación más plena en muchos ámbitos de la vida. Y el símil para mí más claro para explicar esto, que le tomo a mi colega Joan Bestart, es que igual que tenemos derecho a la vivienda, ¿verdad que no le diríamos a nadie tengo derecho a tener la llave para entrar en casa, ¿no? Tenemos derecho a entrar en una casa y que sea nuestra casa, ¿no? Pues la accesibilidad es lo mismo. O sea, si nos centramos en que el derecho es la accesibilidad, no estamos hablando del fin real. Siempre queremos que algo sea accesible, ¿no? Acceso a la cultura, el acceso a la información. Y bueno, sí que quería puntualizar esto porque ya que estaba en el título de la mesa y es una idea bastante repetida, de hecho, con razón, hay motivos para que esté repetida, este artículo lo explica perfectamente, pues nada, quería mencionarlo solamente así brevemente. Gracias. Qué bien, Blanca, pues muchísimas gracias. Insisto que quedan más preguntas y imaginaos, porque hemos empezado hace media hora a preguntar, o sea que hemos tomado mucho terreno para las preguntas y han quedado algunas sin responder y algunas de verdad que son muy interesantes también. Que vuelvo a decirlo, todos los asistentes vais a tener acceso al correo que nos hayan dado los ponentes para
para que podáis seguir preguntándoles y lanzar también vuestras referencias, que también han lanzado también de algunos artículos y algunos textos. Por nuestra parte nos queda poco más, ya voy, Isabel, pero vamos, yo lo único que quería decir es que tanto en un camino o en otro hay puntos en común esenciales que todos tenemos que aprender, ¿no? Desde luego que es la empatía, es uno de los objetivos claros del lenguaje claro, y la empatía es lo que se está pidiendo en el lenguaje inclusivo, es decir, siempre estamos viendo ponte en el lugar del otro y intenta descubrir al otro, que creo que es una de las tareas más difíciles que tenemos. Y para eso me temo que no hay, bueno, seguro que hay cursos, siempre hay cursos para todo, ¿no? Pero creo que es la tarea pendiente que sería más fácil para englobar todas las corrientes del lenguaje claro, comprensivo, accesible y demás, que es ponerse en lugar del otro, ¿no? Y no tengo yo nada más que añadir porque ya estamos cerrando este cuarto en claro. Isabel y Arsenio, que también estás por aquí. Yo quería decir que no os preocupéis por nada de lo que he encontrado el artículo, os lo voy a mandar. Todos los enlaces los he copiado y os mandaré un correo con toda la, con toda la información. Así que estad tranquilos que es que he recopilado todo. Mientras hablabais, he estado haciéndolo ahí como he podido. ¿Alguna indicación? Si alguno de vosotros no recibe el correo electrónico la semana que viene con esta información, con el formulario con la encuesta de satisfacción, con los vídeos, escribidnos a la dirección de correo de Enclaro porque algo ha fallado. Estáis todos en la lista de inscritos, pero bueno, pues el correo puede haber llegado al spam o no haber llegado. Vamos, que la técnica no es infalible. Ya nos gustaría a nosotros que... Y la semana que viene... Perdona, te iba a decir solamente que le iba a decir a los panelistas, a las personas que estáis aquí interviniendo, María, Óscar y Blanca, como hemos dicho en todas las ocasiones, que están llegando muchísimos comentarios, y los estáis viendo, que os agradecen lo que habéis hecho, que les ha encantado, que ha sido un cierre estupendo y que se ha aprendido mucho. Así que de verdad muchas gracias. Insisto que no sean aplausos, tendremos que tener efectos especiales, pero vamos, yo sé que de corazón lo están haciendo y que si pudieran estarían aplaudiendo y decir, oye, qué bien. La verdad que yo soy el primero a decir lo que he aprendido hoy. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ellos. Luego leemos los comentarios todos. Yo me sumo al agradecimiento. Me ha parecido súper interesante todo lo que habéis contado y eso que yo, como estoy a 40 cosas, no puedo atender. Yo soy de las que tengo que volver a ver el vídeo más adelante. A los inscritos, que tranquilos, que os mandaremos el certificado, que os mandaremos la factura, que si a alguno no le llega, por favor, que me mande un correo a contacto@enclaro.es. Porque bueno, pues si no os quedéis sin recibir lo que necesitáis. Y bueno, pues sigan llegando comentarios y comentarios y comentarios de agradecimiento y de felicidades. Así que enhorabuena a los tres. Y nada más, pues muchísimas gracias por estar ahí. Una vez más, gracias a nuestro patrocinador por ayudarnos a que haya habido un cuarto en claro y espero que haya una 20ª edición. No sé, estaremos aquí con muchas arrugas y muchas canas, supongo. Ojalá. Y nada, os emplazamos para la edición de primavera, ¿no? En principio nos gustaría organizar una edición para primavera del 2023. Sí, eso esperamos. Y nada más, pues lo dicho, agradeceros todos vuestra asistencia, gracias al Gobierno de La Rioja por el patrocinio, gracias a Archiletras y Arsenio Escolar por estar aquí a nuestro lado impulsando también esta iniciativa con el lenguaje, que tiene que ver con la divulgación del lenguaje, y yo tengo que agradecer a todos los recursos de Cálamo y CRAN también por estar impulsando esta iniciativa relacionada con el lenguaje que tanto me gusta. Yo creo que nada más, Isabel, tú como para decirnos adiós como quieras. No tengo nada más. Si me permites, Antonio, no sé si me oís ahora. Por supuesto, te oímos. No te vemos, pero te oímos. Perdonadme porque es que estoy en la calle, y además rodeado de ruidos y de tráfico. Nada, yo dar nuestro agradecimiento en nombre de toda la organización al patrocinador del Gobierno de La Rioja, por supuesto a los panelistas, no solo los de hoy, sino los de toda la semana y especialmente a todos los que habéis asistido a esta 4ª edición de Enclaro, ¿no? Y deciros, como os decían Antonio e Isabel, que habrá una 5ª edición, previsiblemente en muy pocos meses, en la primavera de 2023. Gracias. Gracias, Arsenio.
Nada más, ¿no? No queda nada más que decir adiós. Nada más. Y hasta Buen fin de semana. hasta la primavera. Hasta la Buen fin de primavera, que nos semana. vemos todos. Adiós. Gracias a todos. Gracias. Chao. Cuidaos.